Valeria esperaba a su hermana menor a la salida del aeropuerto, cuando, sin esperarlo, vio a su propio marido. Él estaba parado con una maleta vieja y gastada, esa que en casa solía llamar cachivache sin utilidad. Entonces, una señora encorvada se le acercó y le preguntó, casi en un susurro, «¿Lo trajo, señor?». La respuesta del marido dejó a Vera paralizada. Bienvenidos al canal Rincón de las Historias. Aquí es Leo, y la historia empieza ahora. Pero escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. La panadería ya soltaba olor a pan caliente antes incluso de que las puertas abrieran para los clientes. Valeria Gómez llegó primero, colgó el abrigo en un gancho a la entrada apretada del fondo, se puso el delantal con el estampado ya desteñido y fue a revisar el mostrador. En 15 años de trabajo, había aprendido a saber, solo por el olor, si el pan estaba en su punto al salir del horno y solo por el ruido de la campana extractora, si estaba fallando. ¿Se habrá descompuesto otra vez? La panadería era pequeña, solo 4 mesas, pero el movimiento empezaba temprano. Unos querían un panecillo como desayuno reforzado, otros solo se quedaban de pie en el calorcito de la tienda hasta que llegara el camión. «Pal, ¿cómo andas hoy?», preguntó Gala, la dependienta del segundo turno, que contaba el cambio en la caja empujando las monedas con el dedo. «Mi hermana está por llegar». «Ah, Susana». Gala levantó la cabeza. Ella no venía por aquí desde hacía 8 años. 8 años, Dios mío. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar? 2 semanas, creo. Valeria pasó el trapo por el vidrio del mostrador y jaló la bandeja de rosquillas más hacia el frente. Solo que el vuelo se atrasó. Ya empujaron el horario 2 horas. «Es el clima allá afuera», dijo Gala con toda convicción, a pesar de nunca haberse subido a un avión en su vida. «Por lo menos, arréglate el cabello. Ella te vio cuando eras jovencita». Valeria sonrió y no respondió. Tenía 42 años y ya había perdido la cuenta de quién todavía se acordaba de ella. Por la mañana, el espejo le devolvía la imagen de una mujer con delantal de trabajo, el cabello recogido en una cola de caballo y la marca de la almohada aún en el rostro, porque había dormido poco. En casa se arregló rápido. Sacó una bolsa del armario del pasillo, imaginando que tal vez Susana la necesitara, por si quería darse una vuelta hasta el interior. La bolsa estaba en la orilla del estante. Detrás de ella había un hueco oscuro, ancho, rectangular. Valeria pasó la mano por la madera, sacudió el polvo del pantalón de mezclilla y cerró la portezuela. Algo le cruzó por la cabeza y desapareció en el mismo instante, porque la tetera silbó, porque tenía que apagar la plancha, porque Gerardo gritó desde el pasillo apenas entró. «Val, voy a hacer un trabajo lejos». El congelador de unos clientes se descompuso, echaron toda la carne en el patio de servicio, pero allá ya se está derritiendo todo. Es lejos, del otro lado del anillo periférico. Él ya se abotonaba el chaquetón viejo, aquel que usaba en los trabajos más sucios. «Tal vez me enrede por allá hasta la noche. Tú misma vas a recoger a Susana». «Voy yo misma». «Perfecto, entonces». Se detuvo un segundo, la miró medio de lado, como si estuviera haciendo una cuenta de cabeza. «En cuanto lleguen del aeropuerto, se van directo a la casa. Ella va a estar cansada del viaje». La puerta se cerró de golpe. Valeria se quedó un instante parada en el pasillo y después fue a tomar la bolsa. Ella y Gerardo vivían sin lujos, pero también sin pasar apuros. Él era técnico de electrodomésticos y sus manos de hecho daban la talla. Refrigerador, lavadora, lavavajillas, estufa vieja, todo lo arreglaba, y los clientes iban pasando su número de vecino en vecino. El dinero entraba de forma desigual, ora sobrando, ora un mes entero solo de trabajitos menores. 2 años antes habían financiado un carro, y desde entonces Gerardo cada vez contaba en voz alta cuánto faltaba por pagar, y cada vez aquello sonaba como un reclamo, aunque en el fondo él no le reclamaba nada. Había una cosa en la que Valeria intentaba no pensar durante la semana, porque durante la semana tenía que trabajar. Su padre, don Nelson, vivía en el interior,
en una casa vieja, con una cocina externa y un galpón. La madre había muerto 6 años antes, y después del entierro algo se rompió en la familia, algo que nadie tuvo tiempo de sostener. Empezaron a hablar de la casa. Si valía la pena conservarla, ¿quién la cuidaría? Si no era mejor venderla y que cada uno siguiera su vida como gente. El padre en aquel entonces se plantó en el portón, clavó los puños en la cintura y dijo de un modo que Valeria guardó no solo las palabras, sino la entonación: «Por ahora el que vive aquí soy yo». Y después: «Esta tierra es tuya, Valeria, no la toques». Ella quiso decir que nadie estaba tocando nada, que solo había preguntado, pero terminó gritando, y él gritó también, y ella se fue dando un portazo al carro, y se quedó callada todo el camino. Gerardo manejaba y hablaba con aquella voz baja y uniforme. «Val, entiende, tu papá es un tacaño. La casa vale más para él que su propia hija. No es para ti que la guarda, es para él mismo, para sentir que todavía es el dueño». En aquel momento, aquello encajó perfectamente. Dolió, pero encajó. Era más fácil explicarse a sí misma por qué no daba media vuelta con el carro. La hermana menor, Susana, se había ido al extranjero 8 años antes. Primero para trabajar 6 meses, después se quedó. Cuidó a una señora postrada, después a otra, después a un hombre que quedó dependiente tras un derrame. No lograba volver. Ora era el papeleo, ora no tenía con quién dejar al enfermo, ora era lástima gastar en el pasaje porque el dinero lo mandaba para acá. El padre no juzgaba a Susana. Hablaba de ella incluso con calma, con cierto orgullo, diciendo que había ayudado a Susana a encontrar su rumbo y que a Valeria le dejaría el techo. Y eso, en la familia, era asunto cerrado. Nadie lo cuestionaba. Solo Gerardo, cuando la conversación llegaba al interior, siempre sacaba el tema de la carretera que iban a construir por allá y de cómo la tierra se iba a revalorizar rapidito. En la plaza frente al aeropuerto hacía viento. Valeria llegó antes de la hora porque tenía miedo de agarrar tráfico y ahora caminaba de un lado a otro en la zona de llegadas mirando el tablero. Frente al vuelo de Susana seguía la misma palabra y al lado el horario, ya reescrito 2 veces. La gente se sentaba encima de las maletas. Alguien dormía con la cabeza apoyada en la pared. Una mujer con abrigo grueso le explicaba en voz alta a alguien por teléfono que no iba a encontrar a nadie, porque ya llevaba 3 horas ahí. Valeria sacó un café de la máquina, se quemó los dedos con el vaso y se apartó hacia una columna cerca de la salida, donde pegaba menos el viento. Desde ahí se veían bien las puertas. Se quedó calentándose las manos en el cartón, pensando en lo que le iba a decir a Susana antes que nada. 8 años es mucho tiempo. En 8 años una persona olvida hasta el modo en que ríes. Y entonces vio a Gerardo. Estaba recargado en la pared, a la derecha de las puertas, con la gorra bien calada, con aquel mismo chaquetón viejo. Valeria ni siquiera se asustó en el primer momento. Su cabeza ya iba armando una explicación. Terminó el trabajo más temprano. Decidió venir a recogerla. Quiso darle una sorpresa. Ya levantaba la mano para saludar. Y no saludó. Al lado del marido, en el suelo, había una maleta marrón de esquinas gastadas, con broches de metal. Aquella maleta llevaba años durmiendo en el armario alto del pasillo de ellos. Gerardo la llamaba el cachivache del suegro, y cada inicio de año prometía tirarla a la basura, y después lo olvidaba. Una vez Valeria quiso abrirla, pero el marido le dijo: «No la toques, ahí solo hay trapos viejos, se va a apolillar». Ella bajó la mano y se quedó detrás de la columna. Una señora se acercó a Gerardo, encorvada, con abrigo gris, los bolsillos caídos, un pañuelo amarrado en la barbilla. El rostro de ella era seco, pero los ojos rápidos. Primero barrió el vestíbulo con la mirada, después miró al hombre, después de nuevo el vestíbulo. «¿Trajo el bastón?», preguntó bajito. Valeria no lo habría escuchado si no hubiera estado tan cerca. Entre ellos había la columna y unos 3 metros, no más,
y el murmullo general del lugar, en medio del cual, por algún motivo, ciertas voces se destacaban nítidas. «Lo traje», dijo Gerardo. «Con ese bastón todos van a creer que tú eras más cercana a él que una hija». Valeria posó el vaso en el saliente de la columna. El café se derramó, le quemó la piel entre los dedos, y ella se limpió la mano en el abrigo sin siquiera mirar. ¿Y si Susana llega y empieza a preguntar? La señora jugaba con un botón del abrigo. Susana se va a sentir aún más culpable. Gerardo hablaba con calma, sin presión, del mismo modo en que les explicaba a los clientes por qué era más barato cambiar el compresor que arreglarlo. Una abandonó al padre, la otra se quedó allá afuera. Tú solo dices frente a ellas que el viejo te llamaba hija y que, a la hora de morir, no quiso ver a ninguna de las dos. Después yo mismo arreglo el poder para Valeria. Valeria metió la mano en el bolsillo del abrigo. Los dedos encontraron el celular, tantearon el botón del costado, después la pantalla. No miraba hacia abajo, miraba de frente, hacia las puertas de vidrio, y deslizaba el dedo por la pantalla del modo en que ya lo había hecho cientos de veces al encender la grabación de las conversaciones con el proveedor, para después no discutir el precio. La pantalla dio un chasquido bajo la punta del dedo. Empujó el celular más al fondo del bolsillo, dejando solo una puntita afuera, y no sacó la mano de ahí. «Mañana tiene que salir todo sin novelas», decía Gerardo. «Doña Zoraida, ponga bien atención. Usted llora, cuenta cómo lo cuidó hasta el último día, muestra el bastón. Valeria se quiebra, Susana acepta por culpa. El poder de venta de la casa queda firmado. El resto queda conmigo, y su parte la recibe cuando el negocio se cierre». Se inclinó un poco en dirección a ella. «Solo no vaya a tener lástima de ellas. Las dos son blandas. Es en eso en lo que jugamos». Un carrito de equipaje pasó empujado. La rueda chirriaba a cada vuelta. Valeria siguió ahí, el hombro pegado al recubrimiento frío de la columna, contando aquel chirrido, porque no quedaba nada más que contar. Gerardo se agachó, recostó la maleta y soltó los broches. La tapa se abrió. Adentro había algo envuelto en una manta a cuadros. Valeria reconoció también la manta. Vivía colgada de un clavo en el galpón de su padre. Gerardo desenrolló la tela, el bastón. Mango de madera oscura, curvo, pulido por la palma de la mano hasta brillar. El padre andaba con él en los últimos años, después de la cirugía de la pierna. Recargaba el bastón cerca del pórtico cuando trabajaba en el huerto, y después vivía buscándolo, porque olvidaba dónde lo había dejado. Una vez Valeria llegó, tomó el bastón del pretil para meterlo adentro y lo dejó caer en el escalón de cemento. El padre solo hizo un gesto con la mano. No importa, la madera buena es resistente, pero quedó una marquita del tamaño de una uña, justo en la curva del mango. Desde ahí, detrás de la columna, no se alcanzaba a ver la marca, pero Valeria sabía que estaba ahí. Gerardo se levantó y le pasó el bastón a la señora deprisa, del modo en que uno pasa aquello que no quiere sostener frente a los demás. Doña Zoraida lo tomó con las dos manos, probó el apoyo, curvó un poco la espalda y lo miró de abajo hacia arriba, como quien pregunta si era así. «Es así», dijo él, «y no se enderece. Usted es vieja, enferma, se pasó la vida cuidando a los demás. Vieja sí que soy». «Pues eso, perfecto». Cerró la maleta, la levantó por el asa y recorrió el vestíbulo con la mirada. Valeria tuvo tiempo de voltear hacia el tablero. Se quedó frente a los números, leyendo la misma palabra sin entender nada. Los dedos en el bolsillo apretaban el celular con tanta fuerza que la esquina del aparato se le clavaba en la piel. Cuando volvió a mirar, ya no había nadie junto a la pared, ni él ni la señora. Solo en el suelo, donde había estado la maleta, quedó una marca húmeda de suela de zapato. Detrás de las puertas de vidrio zumbó, las hojas se abrieron y los primeros pasajeros del vuelo atrasado empezaron a pasar por el corredor, apretujados, con bolsas cruzadas, entrecerrando los ojos por la luz. Susana salió entre los últimos. Valeria la vio antes de reconocerla. El modo de caminar era el mismo, pero todo lo demás estaba diferente. Cabello corto, chamarra clara,
bolsa clara al hombro y una segunda, más pequeña, pegada al cuerpo. Susana venía girando la cabeza a los lados, y Valeria de repente entendió que su hermana la buscaba entre la multitud del modo en que uno busca a alguien con miedo de no encontrarlo. ¡Val! La bolsa se le resbaló del hombro y cayó al suelo. Susana abrazó a su hermana por el cuello con los dos brazos, y Valeria sintió cómo temblaba. Val, perdóname, perdóname. Debí haber venido antes. Susana, yo siempre creí que iba a alcanzar el tiempo. Pensaba, termino esta semana, dejo a la viejita con su familia, agarro un pasaje más barato. Hablaba deprisa contra el hombro de su hermana, tragándose las palabras. Ni siquiera llegué al entierro. Susana, calma. Debió haberme maldecido. Valeria apretó a su hermana con más fuerza y miró por encima de su cabeza, hacia allá, hacia la pared donde hacía poco estaba el marido. La gente pasaba. Alguien las rozó con una maleta y pidió disculpas. «No te maldijo», dijo Valeria. La voz salió firme, como si estuviera respondiéndole a un cliente que el pan estaba fresquecito, recién salido del horno por la mañana. «Vamos, hora de ir a casa». Se agachó, tomó la bolsa caída, se la colgó al hombro y con la mano libre se acomodó el abrigo. El celular en el bolsillo tenía la pantalla girada hacia la pierna y en él aún corría la barrita roja de la grabación. Valeria apretó el botón por encima de la tela, deteniéndola. Después tomó a su hermana del brazo y la llevó hacia la salida. El taxi estaba metido en medio del flujo, intentando salir del estacionamiento, y el conductor, un muchacho con chamarra de cuello de peluche, no dejaba de mirar por el retrovisor. «¿Es lejos?», le preguntó a Valeria. «Es para el barrio industrial, ya mandé la dirección». «Va». Susana iba al lado, apretando la bolsa contra el regazo. Miraba por la ventanilla, hacia el embotellamiento a la salida, hacia las filas de carros, hacia el muro de concreto con publicidad, y de repente dijo, «Aquí cambiaron todo. Antes no había estas cajas de vidrio. Las construyeron hace 3 años. La última vez me fui desde la parada de camión. Había una cabina azul ahí. Tiraron la cabina». Susana se quedó callada. Después metió la mano en la bolsa, sacó un paquete de pañuelos, se secó el rostro y lo guardó de nuevo, como si fuera un procedimiento de trabajo al que ya estaba acostumbrada. «Val, te voy a ser sincera. Yo pensaba que ni siquiera ibas a querer hablar conmigo». «¿Por qué?». «No sé». Susana se pasó la mano por la rodilla, alisando la bastilla del pantalón. «Tú te quedaste aquí con él, con papá, y yo solo mandaba dinero». Valeria miraba la nuca del conductor. El limpiaparabrisas iba de un lado a otro, aunque casi no llovía. «Una lloviznita, nada más. Yo no me quedé», dijo ella. «Yo no iba a visitarlo». «¿Cómo que no ibas? Después de que murió mamá nos peleamos por la casa. Y ya, no fui más». Susana giró todo el cuerpo. «Espérate. Gerardo me escribía que tú lo cuidabas, que ibas allá todos los sábados». Valeria no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo del abrigo, tanteó el celular, y los dedos se cerraron sobre él con firmeza, del modo en que uno se agarra del barandal cuando la cabeza le da vueltas. «¿Qué más te escribía?» «Ah». Susana frunció la frente, intentando recordar. «Siempre cortito. Yo preguntaba cómo estaba papá. Él, durmiendo. Yo escribía un día sí y otro no, cómo estaba papá. Él, enojado, mejor no le hables. Una vez escribió que papá le colgaba el teléfono en la cara cuando oía que era yo. Escribió así, con esas palabras. Estuve una semana sin poder hacer nada. Yo tenía a una señora postrada que cuidar. La bañaba y lloraba». Susana soltó una risita corta y sin gracia. Ella todavía me decía, «¿Por qué lloras? Tu papá está vivo». El conductor puso el radio bajito para no molestar. Una voz de hombre cantaba algo sobre carreteras y sobre la madre. «¿Y a ti qué te decía?», preguntó Susana. «Que tú estabas lejos y que a ti te daba igual». Valeria lo dijo de forma neutra, como quien repite el pronóstico del tiempo. «Que mandaste dinero y te quedaste con la conciencia tranquila,
que no había que esperar nada de ti. Habla más bajo. Susana miró al conductor y bajó la voz. Yo mandaba cada centavo. No tomé vacaciones en 3 años. Mandé $7,000 para medicinas aquel invierno, ¿te acuerdas? Cuando le dio aquella crisis de presión. Yo no sabía de esos $7,000, dijo Valeria. Dentro del carro se hizo un silencio enorme, aún con el radio sonando. Susana abrió la boca, después la cerró. Miró a su hermana con una mirada larga y se le notaba que intentaba juntar una cosa con la otra y lo mucho que aquello no cerraba. Val, hablamos en casa. Val, no estoy entendiendo. En casa, repitió Valeria, e indicó con los ojos la nuca del conductor. Llegando allá, te muestro todo. Susana asintió con la cabeza y volteó hacia la ventanilla. El resto del camino se lo pasó contando del trabajo, del hombre que tuvo el derrame y al que ella levantaba sola, porque la grúa de traslado no cabía en el departamento, de cómo aprendió a poner inyecciones, de cómo allá pagaban puntual. Hablaba animada de más. Así habla quien tiene miedo del silencio. En casa, Valeria arregló la cama de su hermana en el cuartito donde antes estaba el escritorio de la computadora y ahora se amontonaban las cajas de herramientas de Gerardo. Empujó las cajas contra la pared, sacó la ropa de cama del armario y tendió el sofá cama. Susana andaba por el departamento tocando las cosas, el estante, el portarretrato donde los 3 estaban con la madre a la orilla del río, el cactus en el pretil de la ventana. Todavía está vivo, se sorprendió. Ese es eterno. ¿Te acuerdas que mamá decía que el cactus en casa trae peleas? Ella decía muchas cosas. Gerardo volvió ya tarde. Valeria lo oyó demorarse en la cerradura, después poner la bolsa de herramientas en el rincón, después abrir el agua del baño. Apareció en la cocina con playera de dormir, las manos mojadas, renovado, satisfecho, y desde la puerta abrió los brazos. Susana, bienvenida. Susana se levantó para recibirlo, y él la abrazó y le dio palmaditas en la espalda. No es broma. 8 años, ni se te reconoce. Ay, ya, cállate. En serio te lo digo. Jaló una silla, se sentó, estiró la mano hacia el pan. Hoy me acabé, veo estrellitas. El congelador de esa gente no es congelador, es una fosa común. Me pasé media tarde desarmándolo, al final estaba todo echado a perder. Les dije, gente, tírenlo, y ellos, arréglalo, era de la abuela. ¿Fue lejos?, preguntó Valeria sin voltear de la estufa. Después del anillo periférico, todavía agarré cola a la salida. Pensé que no iba a poder salir. Valeria le puso enfrente un plato, papa, 2 salchichas y un pedazo de encurtido. Él jaló el plato y empezó a comer. Comía con apetito, hablaba con la boca llena y contaba de una clienta que exigía garantía de un aparato comprado allá por los años 90. Susana escuchaba, sonreía y después dijo, «Gerardo, quería agradecerte, de corazón». Él levantó la cabeza. «¿Por qué?» «¿Cómo que por qué? Tú cuidabas a papá, ibas a visitarlo. Yo estaba atrapada allá, como pegada sin poder hacer nada». Gerardo tomó el pan, lo partió a la mitad y miró hacia algún punto al lado del refrigerador. Aquello duró 1 segundo, tal vez 1 segundo y medio. Después volvió a mirar a Susana y meneó la cabeza. ¿Y cómo iba a ser de otro modo? Somos familia, ¿no? Sé que fue pesado. Pesado, concordó consigo mismo. Tenía un genio de los 1000 demonios, tu don Nelson. Le dices una palabra, te responde 10. A veces yo llegaba, descargaba las compras y él, no quiero tus limosnas. Y encima empezaba a gritar. ¿En serio?, preguntó Susana bajito, y hacía cosas peores. Valeria estaba en el fregadero lavando una olla. Cerró la llave, puso la olla a secar, se secó las manos en el trapo de cocina y dijo con calma, «Gerardo, ¿acaso no fuiste al aeropuerto hoy?» El tenedor en su mano no tembló. Masticó, tragó. «¿Al aeropuerto?» «No, yo fui para el lado totalmente contrario». «¿Por qué? ¿Creíste que era yo?» «¿Creí que era quién?» «Un tipo con una maleta», dijo Valeria.
De espaldas, parecido. Gerardo rió. Ay, maletas hay a montones por allá. Eso es verdad, concordó Valeria. Se sentó a la mesa y empezó a apilar servilletas. Por dentro, todo en ella estaba en su lugar. Las manos, la voz, el rostro. Sabía, bastaba decir una palabra sobre el bastón y él al instante se iba a zafar. Iba a decir, te lo imaginaste. Iba a decir, me confundiste con otro. Iba a decir, ¿qué señora? ¿De qué hablas? Me pasé el día entero fuera de la ciudad. Aquí está la orden de trabajo, aquí la dirección. Habla a los clientes, pregúntales. Y iba a ser tan convincente que Susana le creería a él, no a ella. Y la propia Valeria le creería a medias, porque en tantos años se había acostumbrado a creerle. Por eso apiló las servilletas, las empujó al lado de la azucarera y dijo, «Bueno, estoy cansada hoy. ¿Te sientes mal?» Gerardo la miró con atención. «Las piernas me laten. Llevo de pie desde temprano». «Entonces ve a acostarte». Empujó el plato. «Susana, disculpa, yo también estoy que me apago. Mañana platicamos bien». Se fue al cuarto, prendió la televisión, y 20 minutos después de allá venía el sonido constante de una telenovela de madrugada, y 10 minutos más tarde, el ronquido. Las hermanas se quedaron en la cocina bajo el único foco encima de la mesa. Susana tomó el celular, abrió la conversación y empezó a subir. Cada vez más arriba, cada vez más atrás. Mira, finales de invierno. Yo escribo, Gerardo, ¿cómo está papá? Le hablo y no contesta. Él, el teléfono se descompuso, lo mandé a arreglar. Una semana después, Gerardo, ¿y cómo está? No le hables por ahora, está enojado con ustedes dos. Con las dos, repitió Valeria. Y aquí, principios de primavera, le pregunto si no es mejor que yo venga. Él, no hace falta, Valeria controla todo. Susana levantó los ojos. Val, me escribía esto con esas mismas palabras. Valeria tomó el celular de su hermana, subió más. Los mensajes eran cortos, siempre cortos. Papá está durmiendo. Papá está enojado. Mejor no le hables. Valeria misma no quiere verlo. Recibí el dinero, gracias. Se lo paso. A mí me decía exactamente lo contrario, dijo Valeria. Cada vez que volvía de allá, se quedaba parado en el pasillo, quitándose el zapato y meneaba la cabeza. No te quiere ver, Val. No te humilles. ¿Y le creías? ¿Y qué iba a hacer? Valeria posó el celular en la mesa. Después de aquella pelea yo misma no lograba buscarlo. Me daba vergüenza. Y entonces el marido llega y dice, no hace falta. Y para mí era más fácil. Me convenía creerle, ¿entiendes? Me decía a mí misma, ya, la culpa no es mía. Es él quien no quiere. Susana se quedó callada. Estaba sentada, abrazándose los propios hombros, y en la cocina se alcanzaba a oír el agua bajando por el tubo detrás de la pared. Los vecinos de arriba llenaban la bañera. «Susana», dijo Valeria, «te voy a mostrar una cosa. Solo no grites, él está durmiendo». Tomó el celular, encontró la grabación, puso el aparato sobre el mantel de la mesa entre las dos y bajó el volumen al mínimo, de un modo que las dos tuvieron que inclinarse. Primero vino el murmullo del vestíbulo, el anuncio de un vuelo, pasos de alguien, el chirrido de un carrito. Después, la voz de señora, baja, medio arrastrada. ¿Trajo el bastón? Susana se sobresaltó. Todavía no había entendido nada. Solo miraba el celular. Lo traje. Con ese bastón todos van a creer que tú eras más cercana a él que una hija. La voz era la de él. Imposible confundirla. Era aquel modo, aquella lentitud, aquel hábito de jalar el aire antes de la última palabra. Susana se tapó la boca con la mano. La grabación seguía, hablando de la Susana que se siente más culpable, de que una abandonó al padre y la otra se quedó allá afuera, de que el viejo la llamaba hija y a ellas no las quiso ver, del poder que él mismo arreglaría. Después la voz de Gerardo dijo claramente, casi como cosa de todos los días, «Solo no vaya a tener lástima de ellas, las dos son blandas, es en eso en lo que jugamos». Valeria apretó la pausa. Susana se quedó inmóvil.
la mano aún en la boca, solo los dedos blancos en los nudillos. Después bajó la mano despacio, la apoyó en la mesa con la palma hacia abajo y miró a su hermana. «Valeria», dijo muy bajo, «simplemente nos engañó, como a criaturas. 8 años. Yo le mandaba dinero. Yo escribía, «Gracias, Gerardo, eres como un hermano para nosotras». Susana. «No, espera». Susana se levantó, fue hasta la ventana, se quedó de espaldas. Los hombros le temblaban, pero no hacía ruido alguno. Después se volteó. ¿Y el bastón? ¿De dónde lo sacó? ¿De la casa de papá? ¿Del galpón? Creo que sí. ¿Y para qué? Valeria guardó el celular en el bolsillo de la bata. Para que esa señora venga aquí mañana con el bastón y llore. En el cuarto la cama crujió. Las dos se quedaron paradas. El ronquido paró. Se oyó un murmullo confuso. Después de nuevo la respiración regular. Susana volvió a la mesa, se sentó, se acercó más y habló en un susurro. «Val, vamos a despertarlo ahora. Ahora mismo, en su cara, pongo esto a sonar». «No». «¿Por qué?» «Porque va a decir que no es él, o que entendiste mal, o que estaba hablando de otra cosa». Valeria hablaba con calma, mirando la superficie de la mesa. «Susana, lo conozco hace 20 años. Él no confiesa. Le da la vuelta a todo, y en media hora somos nosotras las que vamos a estar pidiéndole disculpas a él, y yo encima voy a quedar como la culpable por grabar a mi marido. Así que, calladas, no quedarnos quietas, reunir pruebas». Susana la miró con atención, como si fuera la primera vez. ¿Reunir qué? Todo. Valeria dobló un dedo. ¿Quién es esa doña Zoraida? ¿De dónde salió? ¿Cuánto tiempo estuvo allá? ¿Quién le pagaba? ¿Qué decía realmente papá y a quién? Están los vecinos. Doña Rita está viva, lo sé. Me lo contaron en el entierro. Durmieron poco. Susana se acostó de madrugada y Valeria no se acostó de ningún modo. Se quedó en la cocina hasta el amanecer. Después se bañó, después empezó a freír hotcakes, porque necesitaba ocupar las manos con algo. Gerardo vino tras el olor. Estaba rasurado, con camisa limpia, y Valeria lo notó de inmediato. Por lo general, andaba con playera estirada hasta el mediodía. «Ah, hotcakes». Se sentó, jaló la silla hacia sí. «Niñas, quería decir una cosa. Mientras Susana está aquí, tenemos que resolver el asunto». «¿Qué asunto?» Susana salió del cuarto, soñolienta, con la toalla al hombro. «No se puede arrastrar el tema de la casa de papá». Gerardo tomó un hot cake directo del plato, lo sopló. «Va a venir una señora, doña Zoraida. Ella cuidó a don Nelson antes de que muriera». Valeria estaba en la estufa, de espaldas a la mesa, volteando los hot cakes con la espátula. «¿Lo cuidó?», repitió Susana. «Sí, una cuidadora». «Buena señora, sencilla, de buen corazón. Estuvo con él los últimos meses, lo bañaba, le daba de comer, le daba las medicinas». Suspiró. «Solo no se pongan nerviosas, pero tal vez por justicia sería bueno darle algo». El viejo no era un extraño para ella. Silencio. «Es más», agregó Gerardo, «dicen que papá confiaba más en ella que en cualquier otro. Sé que duele oírlo, pero hay que enfrentar la verdad». Valeria sacó un hot cake de la sartén, lo puso en el plato, le echó aceite. El aceite chisporroteó. Susana miraba a su hermana, y Valeria sentía esa mirada en la nuca. Movió apenas el hombro. «Ahora no». «¿Por qué están tan calladas?», preguntó Gerardo. Miró de una a otra, y por lo visto, creyó que había entendido. El rostro se le ablandó, la voz se le puso más cálida. «Niñas, yo no soy enemigo. Entiendo cómo suena esto, solo que a veces una persona de fuera acaba siendo más cercana que la propia sangre. Pasa, no son las primeras». «Que venga», dijo Valeria. «Esa es mi niña. Solo que primero quiero ir a la casa de papá». La espátula golpeó la orilla de la sartén. Valeria se volteó. Gerardo estaba con el hot cake en la mano, sin masticar.
¿Para qué? Porque es la casa de mi padre. Val, ¿qué es eso? Soltó el hot cake en la orilla del plato. Allá está todo sucio, polvo. Hasta ha de haber ratas. Vas a ir ahora nada más para atormentarte el corazón. Y más Susana, que acaba de llegar de viaje. Yo no acabo de llegar de viaje, dijo Susana. Ya descansé. Gerardo volteó la mirada hacia ella. Susana, sinceramente, ¿qué van a ver allá? Una casa vacía, helada. Yo fui en el otoño. Después de eso me quedé 3 días sin ánimo. Entonces miramos y volvemos, dijo Valeria. Y doña Zoraida, que venga en la noche. Él se quedó callado, tomó la taza, la volvió a poner sin beber. Bueno, vayan, dijo por fin, pero rápido, y lleven las llaves. Están en la entrada, en la cómoda, dentro de una latita. Yo sé dónde están las llaves. Valeria apagó el gas, se secó las manos en el trapo, lo colgó con cuidado en la puerta del horno y miró a su marido con calma, de forma neutra, del mismo modo en que lo miraba todas las mañanas desde hacía 20 años. «Volvemos a la hora de comer», dijo ella. El camión al interior iba por 2 anillos periféricos y por un puente, y adentro olía a ropa mojada y a mandarina que alguien pelaba en el asiento de atrás. Valeria se pasó todo el camino en la ventanilla, mirando cómo del otro lado del vidrio pasaban galpones, después talleres, después campo abierto. Susana dormitaba, el hombro apoyado en el separador, y despertaba a cada bache. Cuando apareció el tanque de agua conocido, se enderezó y empezó a mirar hacia el frente, del modo en que miran la carretera los niños que están siendo llevados a un lugar al que no van desde hace mucho. De la parada fueron en silencio, subiendo la calle, pasando por la tienda donde en una banca fumaban 2 hombres con pantalón de trabajo. El portón del padre era de hierro, alguna vez pintado de verde, y la pintura se había descarapelado hasta el óxido, en lascas grandes. Valeria tomó la latita con las llaves, pero el candado ni siquiera estaba echado, solo el arco recargado. La hoja del portón se abrió con aquel mismo sonido que ella conocía de toda la vida. Primero un chirrido, después un golpe sordo contra el marco. El patio recibió a las 2 con olor a tierra mojada y hoja podrida. La cerca del lado izquierdo se había caído sobre la del vecino y se sostenía por un hilo. El techo del galpón se había hundido, las tejas amontonadas una encima de otra, apuntaladas con ladrillo. La cocina externa tenía las ventanas cerradas y en una de ellas había un candado. La otra estaba solo sujeta con alambre. Cerca del pórtico se oscurecía un cantero removido, pero no sembrado, y al lado, clavadas en la tierra, unas estaquitas. El padre siempre marcaba con ellas los surcos para que la cebolla quedara derecha. Susana miró las estaquitas y se detuvo. Valeria siguió adelante, hasta el pórtico, y oyó en el patio de al lado algo susurrar, una cubeta tintinear y la voz de alguien preguntar quién andaba por ahí. Doña Rita salió a la calle secándose las manos en el delantal puesto sobre el abrigo, y al ver a las hermanas dio una palmada con tanta fuerza que el chasquido se esparció por toda la calle. Empezó a hablar de golpe, deprisa, del modo de quien esperó mucho a alguien y ya había perdido la esperanza, que las hijas por fin habían llegado, que ya pensaba que la casa iba a quedar vacía para siempre, que don Nelson las esperaba todos los santos días. Valeria escuchaba junto al pórtico y en cierto punto cortó a la vecina con una pregunta que hizo que la mujer se frenara. Preguntó cómo las esperaba. Así mismo, las esperaba, dijo doña Rita, y su voz bajó. Se quedaba aquí en el portón, mirando hacia el lado de la parada. Llegaba el camión, él miraba quién se había bajado y volvía a entrar. Valeria dijo que el marido le contaba otra cosa, que el padre no quería verla, que después de la pelea la había borrado de su vida, que no valía la pena humillarse. Lo dijo de forma neutra, sin levantar la voz, y vio el rostro de la vecina mancharse del cuello hacia arriba. Doña Rita se quedó callada. Después se sostuvo del poste del portón, como si necesitara apoyo, y habló ya más bajo. Contó que don Nelson preguntaba por las hijas todo el tiempo. Si Valeria no había llamado.
si no se había enterado de algo de Susana, que él le llevaba su propio teléfono y le pedía marcar el número porque solo no atinaba a las teclas y no veía los numeritos. Quedaba línea, pero nadie contestaba, y el viejo meneaba la cabeza, tomaba el bastón e iba hasta el portón como si allá le fuera más fácil. Susana se sentó en el escalón del pórtico, directo sobre el cemento frío, poniendo la bolsa al lado. Dijo que el padre no le había llamado ni una sola vez en el último año, y doña Rita la miró con una perplejidad sincera. Acabó saliendo que él escribía cartas comunes de papel, porque era de la vieja guardia y no confiaba ni en los mensajes ni en la voz del teléfono, que siempre se cortaba. Se sentaba al anochecer, se ponía los lentes remendados con cinta aislante y escribía. Compraba los sobres en la tienda del interior, en paquetitos de 10, y doña Rita se los llevaba cuando iba a comprar pan. Quien llevaba las cartas al correo era el yerno. Llegaba, descargaba las compras, arreglaba algo en la casa y decía: «Déjemelo a mí, don Nelson, yo lo pongo en el camino», y el viejo se las entregaba. Valeria estaba parada en medio del patio, oyendo el viento arrastrar una hoja seca por el suelo. Ida y vuelta, ida y vuelta. No interrumpía. Doña Rita contó además que en el primer año después de la pelea, el padre andaba cerrado y no hablaba con nadie. Y después se recompuso, y un día le dijo por su propia cuenta que había sido un tonto, que debió haber corrido tras la hija y hacer las paces, y que le tenía miedo a una sola cosa: morir estando peleado con ellas. Después la vecina se calló, miró hacia un lado y preguntó si Valeria estaba segura de que quería oír el resto. Valeria respondió que sí. La historia fue corta. Doña Rita cargaba papas de la despensa, con las manos ocupadas. Se detuvo a descansar junto a su propia cerca y oyó que cerca del portón de los vecinos conversaban. Gerardo le dijo al viejo: «No haga el ridículo, a ellas usted no les hace falta». El padre no respondió nada, se quedó parado, se dio la vuelta y entró a la casa. 3 días después de eso no salió, no le abrió a nadie que tocaba, y la vecina ya pensaba en llamar a la policía. Al 4.º día salió con una cubeta hasta la llave del patio, y a la pregunta de ella, respondió que estaba vivo, que a dónde iba a desaparecer. Por dentro, la casa estaba fría como un sótano. La luz de la entrada no encendió, o era el interruptor, o la habían cortado por falta de pago, y ellas pasaron a la sala con aquella luz grisácea que venía de la ventana. Olía ahí como huele una casa después de una enfermedad larga: medicina, ropa lavada, madera seca, y por encima de eso, algo agrio. Todo estaba en su lugar, como si el dueño hubiera salido por un minuto. El sofá con el lado derecho hundido, donde el padre siempre se sentaba, porque el lado izquierdo le era incómodo para apoyarse. La mesa cubierta con el mantel de plástico de florecitas menudas. Encima, una taza con una marca oscura reseca en el fondo, un blister de pastillas apretado hasta la última casilla y los lentes con la varilla rota, sujeta con cinta aislante azul. En un rincón cerca del calentador había una pantufla gastada por dentro, la izquierda más que la derecha, porque después de la cirugía él protegía la pierna. En la pared colgaba un calendario del año pasado, con foto de un puente, volteado en los meses de otoño. Valeria se acercó y se detuvo. Las fechas estaban rodeadas con lápiz, no seguidas, sino cada pocos días, y al lado de cada círculo estaba siempre la misma palabra, con letra menuda, pero firme: entregué. Aquí y allá, al lado, aparecían las letras V y S. El último círculo estaba marcado 2 veces, y junto a él constaba: entregué a V. Valeria descolgó el calendario del clavo, lo dobló a la mitad y lo metió bajo el brazo. En el pretil había un fajo de sobres limpios, unos 6, y al lado una hoja con estampillas pegadas. Un sobre planeó hasta el suelo cuando ella tomó los demás, y Susana lo recogió y se quedó mucho tiempo sosteniéndolo en la mano, mirando el espacio vacío donde debía estar la dirección. El bastón no estaba en ningún lado. Valeria recorrió la casa entera 2 veces, miró detrás del sofá, detrás de la estufa.
En el rincón entre el armario y la pared, donde el padre siempre lo recargaba, fue a la entrada, al pórtico, a la despensa. Nada. Volvió a la sala, se detuvo en medio de ella, y despacio recorrió las paredes con la mirada, como quien examina un cuarto del que quitaron una sola cosa. Y por eso, todo quedó mal. El galpón se abrió con dificultad, la puerta se había hundido y raspaba la tierra. Adentro olía a aceite viejo de máquina y a estopa seca. En el banco de trabajo, las herramientas estaban dispuestas por tamaño. El padre no soportaba una llave tirada en un montón. En la pared había un clavo, donde por años estuvo colgada la manta a cuadros, y de la manta quedó solo un rectángulo más claro en la madera y un hilo reventado. Las hermanas salieron al patio, y Valeria se detuvo en medio de él, metiendo las manos en los bolsillos del abrigo. Dijo en voz alta, tan alta que del techo del galpón alzó vuelo un zopilote, que aquello el marido no lo había inventado la víspera, lo había planeado. No fue tras documentos ni revolvió el dinero. Escogió una cosa que las dos con seguridad reconocerían de un vistazo, porque sabía. A un papel iban a mirarlo con desconfianza, pero al bastón del padre iban a mirarlo y se iban a deshacer. Susana estaba de pie, abrazándose los codos, y dijo que ella misma se habría deshecho, que con seguridad se habría deshecho. Valeria aguanta. Doña Rita esperaba a las 2 en el portón, ya con el delantal quitado y el pañuelo amarrado. Llevó a las hermanas pasando 2 casas, hasta doña Neusa, exenfermera que trabajó 40 años en el Centro de Salud del Interior, y en quien ahí confiaban más que en cualquier papel. Doña Neusa era una mujer fuerte, de cabello canoso corto y manos pesadas, acostumbradas a sostener gente. Acomodó a las hermanas en la cocina, apartó de la esquina de la mesa los frascos con tapa de conserva y dijo que las estaba esperando. No hoy, pero algún día. El padre le había pedido que encontrara a las hijas. Una semana antes de morir, cuando ella iba a ponerle el analgésico, le pidió que pasara un recado, que no vendieran luego la casa, que ellas mismas vinieran y miraran. ¿Qué exactamente iban a mirar? No lo explicó. Dijo, que solo vengan, ellas van a entender solas. Susana preguntó por qué no había llamado, y doña Neusa abrió los brazos. Número no tenía, y al yerno se lo pidió 2 veces. La primera él prometió pasarlo él mismo, y le aconsejó que no se llenara la cabeza. La segunda le mandó que no se metiera, porque en su familia ellos resolvían las cosas. Sobre el teléfono, doña Neusa contó aparte, y en esa historia lo peor era lo cotidiano de todo. El aparato del viejo vivía sin batería, y el cargador siempre desaparecía. Gerardo de vez en cuando se llevaba el teléfono, diciendo que iba a ver por qué estaba fallando la señal, y desaparecía con él una semana. Lo devolvía aparentemente funcionando, pero después de eso, los números se enredaban. La propia enfermera vio al padre marcar frente a ella y el teléfono seguir mudo. Tomó el aparato, miró y vio que los números estaban cambiados, y faltaba uno. Cuando lo dijo en voz alta, el viejo la miró, alisó el mantel de plástico con la mano y respondió, «Si el número está bien, entonces es que simplemente no contestan». Sobre doña Zoraida sabía poco. Una mujer encorvada de gris saludaba por encima de la cerca, aparecía algunas veces, no se llevaba con nadie del lugar. Que era de un servicio de cuidados allá de la capital, y la dirección de ese servicio, doña Neusa, la tenía en un cuaderno de cuadrícula, donde anotaba todo en secuencia, teléfono, cumpleaños, receta y cuánto le debía a quién por los huevos. El servicio ocupaba 3 salas en la planta baja de un edificio, con entrada propia y un letrero torcido. En la recepción, tras un escritorio, estaba sentada una mujer de unos 60 años, con suéter de estambre. Frente a ella tenía un cuaderno abierto y una lata de dulces llena hasta el borde de clips de papel. Miró a las hermanas por encima de los lentes, preguntó cuál era el parentesco de ellas con el cliente y exigió identificación. Valeria puso todo sobre el escritorio,
acta de defunción, credencial, su acta de nacimiento con el apellido del padre. Susana puso al lado el pasaporte. La recepcionista, que en el gafete constaba como Olga, estudió los papeles más tiempo del necesario. Después se quitó los lentes y fue a buscar una carpeta en silencio. El pedido era corto. Cuidado a domicilio, visita un día sí y otro no, de 4 horas. En total, 10 días, 5 visitas, cerrado después de eso. Susana preguntó 2 veces, como si el número pudiera cambiar. Olga volteó la hoja y la giró en dirección a ellas. Y Valeria vio la letra conocida, grande, inclinada hacia la izquierda, con aquel mismo garabato al final de la firma que Gerardo dibujaba igualito desde hacía 20 años, en recibos, en notas y en el contrato del financiamiento del carro. En el campo de quién pagaba estaba el apellido de él. En el campo de grado de parentesco estaba escrito hijo. El teléfono era el mismo que estaba guardado en los contactos de Valeria, anotado solo como Gerardo. La recepcionista dijo que no verificaba la identificación del pariente. La persona pagó, hizo el registro y llamó. Entonces es de la familia. Y después dejó los lentes a un lado y dijo que iba a contar una cosa que hacía tiempo necesitaba decirle a alguien. El padre pedía que le llamaran a las hijas. Él mismo llamaba a aquel número, explicaba que su teléfono estaba mal y pedía que marcaran para avisar que iba al hospital. Ella explicaba que no estaba permitido, que ahí era servicio social, no correo. Pero él pedía tanto que ella hizo como manda la regla. Llamó a quien pagaba y pidió que le dictara los números de las hijas. Quien pagaba respondió que no hacía falta, que las hijas mismas se habían negado, que tenían su vida, que el viejo inventaba y se confundía, y que no había que hacerle caso ni molestarlas. Susana volteó hacia la ventana y se quedó así mientras la conversación seguía. Valeria preguntó por qué habían retirado a la cuidadora. Resultó que fue a pedido del propio cliente. Don Nelson llamó y pidió que no le mandaran más a aquella mujer. A la pregunta sobre qué no le había agradado, si ella había sido grosera, respondió que no era eso, que ella se la pasaba preguntando todo sobre la casa, para quién iba a quedar, si estaba con los papeles en regla, si tenía testamento, y que él no quería que una persona de fuera anduviera hurgando en sus papeles. Dijo que no confiaba en ella, y que era mejor que no viniera nadie, que él mismo se quedaba acostado. Valeria pidió copia del contrato, del pedido, de las anotaciones de visita y la firma de la recepcionista, confirmando que las copias eran fieles. Olga la miró largamente. Después preguntó ¿para qué? Valeria respondió que esa noche aquella mujer iba a su casa con el bastón del padre en la mano y le iba a contar de forma conmovedora que había sido su hija. La recepcionista se levantó, tomó la carpeta y fue hasta la copiadora en el rincón y en el camino dijo, sin voltear, que doña Zoraida constaba con ellos desde hacía 3 años y agarraba los casos más pesados, los que nadie quería, porque tenía un nieto enfermo y que la gente así, por dinero, acepta muchas cosas. Aún así entregó a las hermanas las copias con firma y sello. Volvían en combi. Susana sostenía en el regazo la carpeta con las copias y encima el calendario doblado a la mitad, sujetándolo con las 2 manos como si pudiera volar. En la bolsa de Valeria había una hoja en la que doña Neusa anotó su número con cifras grandes, para que no se equivocaran, y abajo el número de doña Rita. Afuera pasaron los primeros edificios de la capital, después el puente, y allá abajo se abrió el agua oscura, rizada por el viento. El celular vibró en medio del puente. En la pantalla apareció Gerardo. Valeria deslizó el dedo y oyó una voz animada. ¿Dónde andan? Prometieron volver a comer. Ya estoy poniendo la mesa. Compré un pastel de nuez, del que te gusta. Ella respondió que se habían atrasado y que todo estaba bien, y preguntó a qué hora vendría doña Zoraida. Él dijo que en la noche. Entonces Valeria dijo que quería que a esa hora todos estuvieran reunidos, y enumeró el primo Diego, doña Rita, que de todos modos venía hoy a la capital a visitar a su hija.
Él se quedó unos segundos callado y preguntó: «¿Para qué, doña Rita?». Valeria respondió que ella conoció al padre y le recordó sus propias palabras: «La familia tiene que ver que actuamos como gente». Él concordó, pero la voz se le puso más dura, como si se hubiera sentado y hecho una cuenta. Valeria colgó, guardó el celular en el bolsillo y se quedó mirando el respaldo del asiento de adelante, donde alguien, hacía tiempo, había rayado un corazón y 2 letras. Susana encontró su mano y la sostuvo hasta la parada de bajada. En casa olía a vainilla y ralladura de limón. Sobre la mesa de la sala grande había un pastel en la caja de cartón con tapa transparente. Al lado, una pila de los platos buenos del estante, aquellos de fiesta que solo salían 2 veces al año. Gerardo recibió a las 2 en la entrada. Tomó la bolsa de Susana, ayudó a Valeria a quitarse el abrigo y lo colgó él mismo, acomodando los hombros en el gancho. Estaba con camisa limpia, rasurado, y olía a una colonia que usaba rara vez. Desde el portón hasta la cocina, habló todo el tiempo sobre haber pedido el día siguiente libre, que tenían que resolver todo hoy y no volver más al tema, que la familia necesitaba ver que actuaban como gente y no como ciertos parientes que se arrancan por 1 metro cuadrado. Valeria respondió que concordaba y que por eso mismo había llamado a quien también conoció al padre. Lo dijo de espaldas a él, sacando tazas del armario, y por el silencio que se hizo detrás de ella, entendió que él estaba mirándole la nuca. Después él preguntó quién exactamente iba a venir, y en su voz apareció aquella objetividad seca con la que hablaba con un cliente sobre el precio de un compresor. Ella enumeró: «Diego, doña Rita». Él dijo: «Perfecto, muy bien», y fue a la sala a arrastrar sillas. Diego llegó primero, con la chamarra abierta, con una bolsa de mandarinas, y enseguida llenó la entrada con su voz. Era primo de Valeria y de Susana por parte de madre. Trabajaba en un depósito de camiones y en cualquier reunión familiar se sentaba cerca de la puerta, porque siempre andaba con prisa de irse a algún lado. Esta vez se quitó los zapatos, fue a la sala y se sentó no cerca de la puerta, sino en un rincón del sofá, desde donde se veía a todos. Doña Rita apareció 20 minutos después, con el mismo pañuelo, con una bolsa de la que asomaban frascos. Al final sí había pasado por casa de su hija y de ahí venido directo para acá. Gerardo salió a recibirla e intentó tomarle la bolsa, pero ella dijo que la cargaba sola y la llevó a la cocina. Doña Zoraida llegó al último, a la hora justa. Se demoró un buen rato en el corredor de afuera, después tocó una vez, corto. Valeria abrió. La señora estaba con el mismo abrigo gris, con el pañuelo en la barbilla, y en la mano derecha tenía el bastón. Mango de madera oscura, curvo, pulido hasta un brillo mate, ennegrecido justo en la curva. Entró arrastrando pesadamente las piernas y el bastón golpeaba el piso. 3 pasos, golpe, 3 pasos, golpe. Aunque en el aeropuerto, junto a la pared, esa misma mujer había estado de pie, cambiando el peso de un pie al otro, sin apoyo alguno. En la sala, la acomodaron en una silla de respaldo alto. Puso el bastón entre las rodillas, cubrió el mango con las 2 manos y recorrió a todos con la mirada, uno por uno, deteniéndose en Diego más tiempo que en los demás. Después sacó de la manga un pañuelo, se secó los ojos secos y empezó a hablar con voz baja, temblorosa. Dijo que don Nelson había sido como un padre para ella, que ella iba allá cuando nadie iba, lo bañaba, le daba de comer en la boca, le lavaba la ropa a mano en una tina, porque su lavadora estaba descompuesta, que él la llamaba hija, que antes de morir lloraba y hablaba de las hijas de verdad. Una vivía cerca y no aparecía, la otra, allá afuera, contando dinero, que él con su propia mano le dio aquel bastón de recuerdo, porque no tenía ya a quién dárselo. Doña Rita escuchaba con las manos cruzadas en el regazo, y solo los labios se le iban poniendo cada vez más finos. Diego miraba al suelo. Susana estaba sentada al lado de su hermana y no le quitaba el ojo al mango del bastón. Gerardo esperó una pausa, suspiró y puso frente a Valeria una carpeta común, de cartón, con liga. Dijo que entendía lo doloroso que era para las dos
y que no pretendía acusar a nadie de nada, porque el muerto no vuelve. Pero la casa estaba vacía. Llevaba mucho tiempo cerrada y podía deteriorarse aún más, y en los próximos meses empezaría por allá la obra de la carretera, y el precio no se iba a sostener solo, que hacía falta firmar un poder. Él arreglaría todo. Parte del dinero se le daría a doña Zoraida por el cuidado, por justicia, y el resto quedaría en la familia. Y agregó con suavidad, mirando a Valeria a la cara: a veces uno tiene que reconocer sus propios errores. Valeria abrió la carpeta, miró la hoja de arriba y la cerró de nuevo. Después sacó el celular del bolsillo de la blusa y lo puso sobre la mesa, entre el pastel y la pila de platos. Los errores hay que reconocerlos, dijo ella. Empecemos por los tuyos. Apretó la pantalla y subió el volumen al máximo. Del altavoz vino el murmullo del aeropuerto. Anuncios, pasos, el chirrido de un carrito. Diego levantó la cabeza. Gerardo metió la mano al bolsillo en busca de cigarro, aunque no fumaba dentro de casa desde hacía unos 15 años. Primero sonó la voz de señora, medio arrastrada, preguntando por el bastón. Después, la voz de hombre, sin prisa, con aquel mismo hábito de jalar el aire antes de la última palabra: lo traje. Con ese bastón todos van a creer que tú eras más cercana a él que una hija. Doña Zoraida bajó el pañuelo despacio. La grabación seguía, hablando de que Susana se siente más culpable, de que una abandonó al padre y la otra se quedó allá afuera, de que bastaba con decir frente a ellas lo de la hija y lo de no querer verlas, y de que el poder él lo arreglaría después. Y al final, como cosa de todos los días, sin presión alguna, solo no vaya a tener lástima de ellas. Las dos son blandas. Es en eso en lo que jugamos. Valeria detuvo la grabación. En la sala se alcanzaba a oír el agua corriendo en el tubo de los vecinos, detrás de la pared. Gerardo se levantó de un salto, y la silla se deslizó por el suelo y golpeó el estante. Gritó que ella no tenía derecho a grabar, que aquello era una trampa, que ella y su hermana lo habían combinado todo, que cualquiera dice cualquier cosa en un aeropuerto, ahí hay cientos de personas, y que ni siquiera se sabía de quién era esa voz. Valeria no se levantó. Empujó el pastel a un lado y puso sobre la mesa la segunda carpeta, la que había traído del servicio de cuidados. La abrió y empezó a disponer las hojas una a una, girándolas en dirección a Diego, porque él estaba sentado más cerca de todos. Contrato, pedido, anotaciones de visita. Leía en voz alta, de forma neutra, como quien lee una factura. Cuidado a domicilio, visita un día sí y otro no, de 4 horas. En total, 5 visitas, 10 días. Y la última hoja la giró hacia el marido, aquella en la que estaba su apellido en el campo de quien pagaba, su número de teléfono y la firma con el garabato que dibujaba igual desde hacía 20 años en los recibos. 10 días, dijo ella. Tú la contrataste, tú pagaste por ella y te registraste como hijo. Doña Rita se levantó de la silla con esfuerzo, a la manera de vieja, apoyando la mano en la rodilla, pero habló con firmeza. Contó frente a todos la misma cosa que había contado en la mañana en el patio. Como el viejo se quedaba en el portón mirando hacia la parada, cómo pedía que le marcaran los números, cómo escribía cartas y se las entregaba al yerno para que las echara al buzón en el camino, y cómo un día, cargando papas de la despensa, oyó cerca del portón de los vecinos: «No haga el ridículo, viejo, a ellas usted no les hace falta». Después de eso, don Nelson estuvo 3 días sin salir de casa y sin abrirle a quien tocaba. Susana llamó a doña Neusa y la puso en altavoz. La voz de la ex enfermera resonó por toda la sala, nítida, con aquella entonación calma con la que por 40 años se le anuncia a la gente el resultado del examen. Confirmó. El padre pidió que encontraran a las hijas, pidió que pasaran el recado de no vender luego la casa y venir ellas mismas. Le pidió al yerno los números 2 veces, y las 2 veces se llevó un no. Y sobre el teléfono, que él se lo llevaba para ver por qué estaba fallando la señal y después lo devolvía con los números enredados, también habló y agregó que el viejo, cuando ella se lo mostró,
Respondió que si el número estaba bien, entonces era que simplemente las hijas no contestaban. Susana puso el celular en la mesa, con la pantalla hacia arriba, y miró al marido de su hermana. Le dijo que todos aquellos años le escribió cada semana, que él respondía con una sola línea: «Papá está durmiendo, papá está enojado, mejor no le hables, Valeria controla todo», y que a Valeria, al mismo tiempo, le decía que a Susana le daba igual, que había mandado dinero y quedado tranquila, que él por años mantuvo a las dos en rincones separados y a cada una le servía la versión que la dejara con más vergüenza. Después Susana abrió la aplicación del banco y empezó a enumerar las cantidades que le mandó a Gerardo para el padre. Doña Rita miraba con los ojos muy abiertos y solo suspiraba. ¡Cuánta cosa! Diego se volteó despacio hacia Gerardo y preguntó: «Gerardo, ¿enredaste a las dos a propósito?» Gerardo gritó de nuevo, ahora sin escoger palabra, que todos se habían combinado, que la grabación no probaba nada, que el viejo era insoportable, que nadie lograba acercársele, que él solo iba hasta allá por la carretera llena de baches, le llevaba comida, le arreglaba la llave del agua y nadie le agradecía, que Valeria misma no iba, y Susana se quedaba allá afuera de descanso en vez de tomar un avión. Hablaba alto, avanzando con la mirada sobre cada uno, y cuanto más hablaba, más claro quedaba que no se estaba justificando, estaba furioso por haber sido descubierto. Y entonces, doña Zoraida, mirando hacia el frente, hacia el mantel de la mesa, dijo bajito que no sabía que ellas habían escuchado en el aeropuerto. Él se volteó hacia ella y le gruñó: «¡Cállate!». Esa única palabra cayó en la sala de un modo que de ahí en adelante ya no hacía falta probar nada más. La señora se estremeció de cuerpo entero, se encogió en la silla y empezó a llorar. No del modo en que había llorado media hora antes, con pañuelito y pausa, sino de forma fea, asustada, secándose el rostro con la mano. Habló de forma atropellada, tragándose el final de las palabras, que él mismo la había encontrado por el servicio, que le ofreció dinero después de la venta de la casa, que dijo: «Las hijas son malas, abandonaron al viejo, ustedes solo van a ayudar a hacer justicia». Que le mandó sostener el bastón en la mano y apoyarse en él todo el tiempo, y que dijo: «En cuanto vean el bastón, se van a deshacer». Valeria se levantó, se acercó y tomó el bastón. Doña Zoraida soltó los dedos al instante. El mango estaba tibio de las manos ajenas y sucio justo en la curva, ahí donde por años descansó la mano del padre. La madera se había ennegrecido y encima se había asentado el polvo gris del galpón. Valeria pasó el pulgar por ahí, limpiando. Debajo de la mugre apareció la marca. Susana se acercó, la miró y dijo bajito que el padre siempre lo guardaba con cuidado. Valeria apretó el bastón contra el cuerpo, envolviendo el mango con las dos manos, y se quedó así, mientras Gerardo decía algo detrás de ella, cada vez más deprisa y más bajo, y ya nadie lo escuchaba. Se fue esa misma noche, cerrando la puerta con tanta fuerza que la latita de las llaves cayó al suelo. Al principio estaba seguro de que su mujer se calmaría, no le hablaba, esperaba. Después empezó a mandarle a Susana mensajes largos, diciendo que Valeria no estaba bien, que se había quedado trastornada después de la muerte del padre, que se enredó sola en su propia cabeza. Después apareció con flores y una botella de agua, se quedó en el corredor de afuera y habló por la rendija diciendo que no valía la pena destruir una familia por una casa vieja, que él quiso lo mejor, que el financiamiento del carro no se pagaba solo. Valeria lo escuchó por la puerta y cuando él se calló dijo que las cartas del padre él no las echó al buzón del correo, y cerró la puerta. Fue al abogado a la semana siguiente, canceló todo lo que Gerardo había logrado preparar y aparte presentó una denuncia, adjuntándole la grabación del aeropuerto, las copias del servicio de cuidados y los testimonios de los testigos. Susana dio su testimonio sobre cómo durante años le pasaron mentiras, cómo transfería dinero para medicina y cuidado, y cómo ese dinero se le rendía cuentas en una sola línea. Doña Rita y doña Neusa vinieron a la capital
y firmaron todo lo que se exigió. Y Olga, del servicio, autenticó las copias con su firma. El divorcio salió rápido. No había casi nada que dividir, además del carro financiado que él se llevó junto con el resto de la deuda. Doña Zoraida buscó a Valeria un mes después del divorcio. La esperó a la salida de la panadería cuando terminaba el turno. Se quedó parada junto a la puerta, encorvada, y pedía perdón, repitiendo siempre lo mismo sobre el nieto y sobre lo que le habían prometido. Valeria no gritó y no la corrió. Dijo que entendía y que no le guardaba rencor, y con eso se fue, sin mirar atrás, porque entender a una persona y dejarla volver son cosas diferentes. La casa las hermanas no la vendieron, como el padre quería. Decidieron repararla y dejarla como recuerdo de los padres, y en el futuro ya verían. El bastón las hermanas lo pusieron en la entrada de la casa vieja, junto a la propia puerta, no como una reliquia y no como un monumento a la culpa de nadie. Simplemente queda ahí, y cuando una de las dos entra viniendo de la calle y lo roza con el hombro, la madera golpea la pared, corto, sordo, familiar. A veces la cosa más común muestra quién, de tu lado, es gente de verdad, y quién por años te sostuvo por el punto más doloroso, para en el momento justo obligarte a afirmar la mentira de otros. Un día doña Neusa les llevó a las hermanas una foto antigua. Don Nelson estaba sentado en el pórtico con aquel mismo bastón y miraba directo a la cámara. Al reverso, con su letra, estaba escrito: «Cuando las niñas vengan, yo mismo se lo entrego». Esas palabras Valeria y Susana las leyeron juntas con lágrimas y después se sentaron en el pórtico y se quedaron mucho tiempo en silencio. Gracias por haber acompañado esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu like. Ese simple gesto hace toda la